hablar ahora sobre organelas fibrilares. Organelas fibrilares. Entonces, para hablar sobre organelas fibrilares, el objeto de esta clase, para conocer organelas fibrilares, es entender estos conceptos, que son los que quiero tocar en la clase, y distinguirlos. Organelas fibrilares, COMS, centrosoma, centriolo, cilios, flagelos, axonema y cuerpo basal. Esos son los conceptos que quiero llevar. Si al final de la clase me conocen qué cosa es cada uno de esos conceptos, me doy satisfecho. Eso me interesa. ¿Okay? Entendiendo eso es fácil identificar o darse cuenta cómo se mueven estos cilios organelas. Organelas fibrilares es el movimiento de los cilios, o organelas que se mueven. Si conocen estos conceptos, entonces es fácil entender cómo se desplazan las células moviendo estos cilios o flagelos. COMS son los organelas fibrilares, son las organelas que fibrilan, por eso fibrilares, o sea que se mueven, se usan para el movimiento. COMS van a ser, ahora los vamos a conocer, los lugares al interior de la célula donde se forman los microtúbulos que van a ser, y de algunos de esos microtúbulos van a servir para el movimiento de estos cilios y flagelos. ¿Okay? Centrosoma es la estructura interna donde se encuentra este centro formador de microtúbulos. Centrosoma. El centriolo son estructuras que están dentro del centrosoma y que le dan el cuerpo, el soporte al centrosoma para que crezcan los microtúbulos, para que nazcan o se formen los microtúbulos en esta región. Cilios y flagelos son dos tipos de estructuras que se mueven, sirven para el desplazamiento y que van a estar en su interior conformadas por microtúbulos. Por eso es que estos dependen del centrosoma. Axonema es la parte interna dura estructural de cilios y flagelos, o sea, lo que le permite al cilio y flagelo poder moverse, porque este va a estar forrado por una membrana, pero la parte membranosa, el contenido, eso no es el axonema. El axonema es la estructura, es como si en un edificio tuviéramos las columnas de hierro, todo el esqueleto de las columnas, ese es el axonema. Y el revestimiento, las paredes, eso no es axonema, eso ya es parte de la membrana del flagelo. Sí. Y cuerpo basal es la zona donde ancla el cilio o el flagelo, donde ancla en el centrosoma o en la parte donde nace el cilio y flagelo, donde es la base donde se asienta el cilio y el flagelo. ¿Ok? Esto es lo que necesitamos conocer entonces ahora. COMS, la primera. COMS o un TOS, según sus siglas en inglés. ¿Qué cosa es un COMS? Centro Organizador de Microtúbulos. Centro Organizador de Microtúbulos. La S final plural, centros organizadores de microtúbulos. ¿Ok? COMS en inglés es lo mismo. ¿Qué cosa es un COMS? Es un lugar en el citoplasma, o sea, al interior de la célula, un espacio de citoplasma, donde ocurre la nucleación de microtúbulos, donde ocurre el nacimiento de los microtúbulos y donde están anclados los extremos menos de los microtúbulos. Acuérdense que los microtúbulos tienen dos extremos, un menos y un más. En el más está creciendo, o sea, le voy agregando los dímeros de tubulina. Entonces, si estos nacen desde un centro, en el centro tendrá que estar el inicio, y si crecen hacia el otro lado, el extremo más acá, el centro del inicio, el COMT, agrupa al extremo menos, y ahí es donde se va a comenzar a despolimerizar, a destruir el microtúbulo. Miren entonces,
Acá está equivocado, el texto este es equivocado, dice extremo menos, extremo más, es al revés, extremo más acá y el extremo menos acá. Este es el extremo de decrecimiento, es el extremo donde estamos destruyendo. Entonces en el tubo, acá están saliendo, ¿ves?, los dímeros, salen los dímeros del tubulino. Y estos van a reciclarse a un extremo más de cualquier otro tubo que esté creciendo. Va reciclándose. ¿Qué cosas necesito para que se polimerice el túbulo? ¿Se acuerdan cuál es la fuente de energía? Hablé de fuentes de energía para polimerización de microtúbulos, para PRMs, para motores. Hablamos de GTP. Necesito hidrolizar GTP. Por eso es que acá GTP se une al túbulo y entra el túbulo con GTP. En todo este extremo tiene GTP, el extremo más. Va a haber una zona donde estoy liberándolo del GTP. Se hidroliza el GTP y se convierte en GDP sobre el dímero. Ese está listo entonces para salir, este de acá. Denle la vuelta a esto y esto está acá, puesto acá y acá está saliendo. Entonces yo tengo dímero con GDP, le entra GTP y se convierte en dímero con GTP. Ahora este está apto para entrar. Entra, cuando esté en el túbulo, se le rompe el fosfato al GTP y se convierte en GDP. Dímero con GDP está listo para salir, se despolimeriza. GTP, entonces, es la fuente de energía que maneja el ingreso o la salida del dímero al túbulo. Y esto sucede en este punto, en el centro de nacimiento de los túbulos. Tiene dos funciones principales este punto: la organización de los flagelos y los cilios en eucariotas. Es el centro que organiza la formación de cilios y flagelos en células eucariotas, porque los procariotas también tienen flagelos, pero su flagelo es completamente diferente al de las células eucariotas. Y otra función es la organización de la mitosis o la meiosis mediante la formación del uso acromático para el desplazamiento de los cromosomas. Esto ya lo vimos antes. Y es por eso que, debido a la orientación por el COMT, a la orientación que le da a esos túbulos, es que los cromosomas se dirigen solo hacia un lado. ¿Ok? Porque el túbulo tiene un extremo más y un extremo menos, el extremo menos a un lado, el extremo más al otro lado, y los cromosomas se desplazan solamente sobre dimeínas. Entonces solo se van solo a un extremo, al extremo más. ¿Ok? En las células animales, los microtúbulos del citoesqueleto son típicamente nucleados, o sea, no están naciendo en cualquier sitio, nacen en un determinado sitio de la célula. Por eso es que la célula va a ser polarizada y por eso es que los túbulos tienen una orientación desde el centro hacia la periferia, la formación de los túbulos. ¿Se acuerdan cuando dijimos en el axón algunas sustancias se mueven del interior de la célula hacia el botón sináptico? Y se mueven porque allá está el extremo más. Otro motor llevará desde el botón sináptico hacia adentro porque se va hacia el extremo menos. Pero no puedo tener en el axón túbulos que vayan menos más, son todos los túbulos del axón. Pero ninguno puede estar más menos, o sea, que crezca hacia adentro. No hay. Eso se llama polarización. ¿Por qué? Porque todos los túbulos nacen de un solo centro de nucleación, típicamente nucleadas por el centrosoma, nacen desde el centrosoma. Este es una estructura compleja que contiene centriolos. El nucleosoma, que es el centro o en la organela, el pedazo de citoplasma donde está el COMT, está conformado por dos centriolos, que son estructuras, estos centriolos son estructuras tubulares en forma de barril, rodeados de material proteico alrededor de ellos, que se llama
material pericentriolar. Pericentriolar. Esta es una acumulación de proteínas. Por lo menos tiene 6 proteínas específicas para esta función, el material pericentriolar. Pero hay un montón de otras proteínas que se agolpan ahí, por eso es que resulta con una densidad electrónica alta. Y por eso es que en microscopía electrónica lo podemos observar. Porque hay un montón de proteínas amontonadas y eso le da una densidad alta y se observa oscuro. Entonces tenemos el centriolo, ¿ve? Tiene esta estructura longitudinal, túbulos, que si los vemos de costado son así, como túbulos alargaditos, cortos, pero si hacemos un corte acá y lo vemos de frente, los vamos a observar así. O sea, a diferencia de cualquier otro túbulo que nosotros lo conocíamos como una sola estructura con 13 protofibrillas, ¿se acuerdan en el túbulo? 13 protofibrillas. Este no tiene un solo túbulo. Va a tener el centriolo 3 túbulos. 3 túbulos. 3. O sea, juegos de 3 tubos. Solo uno tiene 13 protofibrillas al corte. Los otros van a tener 10 cada uno, porque van a ser incompletas, tubos incompletos. 10 y se están uniendo al anterior. 10 y se está uniendo al anterior. Lo vamos a ver con más detalle después. Entonces, forman estos de 3, separamos uno de estos, por ejemplo, y lo vamos a observar así. 3 pegados acá. Y estos, cada centrosoma, este es un centrosoma, cada centrosoma va a tener 2 centriolos en forma ortogonal, o sea, en forma perpendicular. Uno acá en vertical y el otro en horizontal. 2 de estos centriolos. Y alrededor de estos centriolos, toda una masa de proteínas muy densa, toda esta mancha, que se va a llamar material pericentriolar. En base a estas proteínas, que es el material pericentriolar, se van a formar los túbulos. A partir de acá, ¿ves? Así. Tenemos acá el centrosoma, este morado es el material pericentriolar, y acá dentro estarán estos 2 centriolos, los 2 centriolos. Y a partir de esta proteína del material pericentriolar se van a fabricar los túbulos, que van creciendo en forma radial a partir del centrosoma. Como crecen a partir del centrosoma radialmente, estos túbulos tienen esa orientación, se polimerizan en las puntas de crecimiento, entonces todos los extremos van a ser más y el menos va a estar hacia el interior del centrosoma. Por eso tienen esa polaridad. ¿Ok? Probablemente la proteína más importante que forma parte del material pericentriolar es la gamma-tubulina. Gamma-tubulina. Esta gamma-tubulina, acuérdense que nosotros hemos hablado de alfa-tubulina y beta-tubulina como subunidades del dímero de tubulina, y este es el que se va polimerizando para formar el túbulo. Acá ve, dímero, y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo. Por eso es que el extremo más está acá, alejándose, este será un extremo más, y el extremo menos queda acá, metido en el centrosoma, y es donde se va a ir destruyendo el túbulo. Alfa y beta tubulina para la polimerización. Cuando se une GTP, por eso está rodeado del ladito rojo, para indicar que está con GTP. En algún momento se está hidrolizando y pierde el GTP y queda unido a GDP. En ese momento ya puede salir y se va despolimerizando. Pero para iniciar la nucleación, o sea, para comenzar a adicionarle dímeros de alfa, beta tubulina, necesitamos una pequeña base. Esa pequeña base la conforman por lo menos 6 proteínas diferentes. La más importante es gamma-tubulina, esta de acá, gamma-tubulina, que está acompañada a otro paquete de proteínas con ATP, perdón, con GTP, esto rojo de acá.
Entonces, lo primero que se forma es un arito de gamma tubulina con GTP. Este arito, que acá está acoplado acá. Y una vez que se formó este con un tubito hacia adentro, lo vamos a ver después con más detalle, o sea, no es un redondo exacto, sino tiene una colita y alrededor de la colita da la vuelta. Una vez que se formó eso, encima de esa gamma tubulina comienza a polimerizarse la alfa-beta tubulina y comienza a crecer el tubo. La gamma tubulina solo sirve de base para el inicio del túbulo. No existe gamma tubulina en la polimerización. Como tampoco puedo polimerizar con alfa-beta tubulina si es que no tengo el anillo de gamma tubulina. ¿Ok? Por eso es que gamma tubulina resulta una de las principales proteínas del material pericentriolar, que es acá, en el centrosoma. Peri es alrededor de centriolar, material pericentriolar, material alrededor de los centriolos. Hay un centrosoma por célula, un solo centrosoma por célula en células eucariotas, pero que se manifiesta en la fase G1, G0 del ciclo celular. El ciclo celular está constituido por una secuencia de eventos que cumple una célula durante su vida. Entonces tiene, por ejemplo, una fase S cuando la célula comienza a sintetizar un montón de cosas que necesita para vivir. Pero la mayoría del tiempo, en la mayoría de las células, estas se la pasan, digamos, metabólicamente en cuanto a su producción de sustancias, se la pasan ociosas. Entonces, esa se llama fase G0. La célula entra a fase G0. En fase G0 no se duplica, no piensa en duplicarse. Lo único que está haciendo es produciendo las cosas que la célula debe producir. Por ejemplo, si es una célula acinar pancreática, lo que tiene que producir es insulina. Entonces, en la fase G0 está produciendo cualquier cantidad de insulina, pero por la mente no se le cruza duplicarse. O sea, se olvida de lo que es reproducción y solamente produce lo que tiene que producir. Si fuese una célula, yo no sé, una célula productora de oxitocina, entonces en fase G0 está produciendo oxitocina y no se preocupe en duplicarse. Pero en determinada parte de su ciclo celular, esta célula sale de fase G0, entra en G1 y después va a pasar a otras fases, G2, etc. En ese momento, la célula piensa en duplicarse. Entonces disminuye la cantidad de insulina que produce, por ejemplo, la acinar, porque comienza a pensar en que tiene que duplicarse, que dividirse, y entra en mitosis. ¿Ok? Ese ciclo lo cumplen todas las células. Dependiendo del ciclo celular, es que las células tienen diferente vida media. Por ejemplo, un linfocito tiene una vida media de 20, 21 días, aproximadamente. Quiere decir que más o menos 20 a 21 días está viviendo en fase G0. Y de repente se le ocurre duplicarse y comienza a duplicarse. Se olvida de producir lo que tiene que hacer y comienza a dividirse en dos linfocitos. Y así sucesivamente. Las células nerviosas, las neuronas, ¿se dividen? En realidad sí se dividen. En realidad sí se dividen. Lo que pasa es que las neuronas tienen una fase G0 durante su ciclo celular de más o menos 120 a 140 años. Su fase G0. Entonces nuestro cuerpo no puede vivir 140 años para ver que salga de fase G0. Si nosotros viviéramos 200, 250 años, seguramente nuestras neuronas sí podrían salir de G0 y duplicarse. Pero normalmente el tiempo de vida media nuestro es mucho más corto que la fase G0 de las neuronas. O sea, es cuestión de ciclo celular, es regulación. ¿Ok? Por eso es que en nuestra vida, que resulta corta, no vemos que se dupliquen las neuronas. Claro, porque nunca salen de G0. Esa es parte de su ciclo celular. ¿Ok? Entre fase G1 y G0 del ciclo celular se organizan los COMs. O sea, estas zonas donde van a producirse los túbulos. Y frecuentemente este COM se organiza cercano al núcleo. Casi el 99% de células es muy cercano al núcleo.
Por eso es que resulta radial en la célula la nucleación de túbulos, y siempre son menos a más desde el centro del núcleo hacia la periferia. Claro, porque el COM está cerca al núcleo. Si el COM se pusiera en un extremo de la célula, entonces ya no sería radial la proliferación de túbulos. Cosa que se ve si es que uno corta una célula. Si nosotros tenemos una célula media alargada y cortamos, en la parte que se ha cortado se forma otro centrosoma. Parece ser tan importante la necesidad del centrosoma, del COM, en una célula, que si se corta, inmediatamente la parte cortada comienza a generar su centrosoma y se vuelve otra vez radial. ¿Ok? Por eso es importantísimo este COM. Por eso decíamos, la célula es una unidad extremadamente ordenada. Y el responsable del ordenamiento es el COM. Parece que el ordenamiento es una función clave en las células. Así que si corto un pedazo de célula, el pedazo de célula que queda no puede vivir desordenada. Inmediatamente tiene que formar su COM para ordenarse. Y si acá le cortamos otro pedazo, de nuevo se forma un COM en cada pedacito. ¿Ok? Generalmente cercano al núcleo. El centrosoma se compone de dos compartimentos. Uno central formado por centriolos, que son estructuras tubulares. Par de centriolos dispuestos en forma ortogonal, o sea, 90 grados. transversal, 90 grados, o sea, perpendiculares. Esa perpendicularidad es importante para que la formación de túbulos a partir del centrosoma sea radial. Probablemente si los centriolos no fuesen perpendiculares, sino fuesen paralelos, de repente la formación de los túbulos en la célula sería así, casi lineal, saliendo un poquito, abriéndose, pero esta parte no tendría túbulos. Entonces esa ortogonalidad en los centriolos es clave para poder distribuir túbulos en toda la célula y que estos salgan en forma radial. Estos centriolos son los que van a organizar la orientación de la gama tubulina para que se disparen los túbulos en todas las direcciones. Y el otro compartimento es el espacio que rodea a los centriolos, periférico, llamado material pericentriolar. Es un montón de proteínas, es el material pericentriolar. De todas esas proteínas que encontramos en el material pericentriolar, por lo menos 6 van a formar el anillo base para el crecimiento del túbulo. Pero hay un montón de otras proteínas que no fueron eliminadas de la célula a su debido tiempo, o no fueron destruidas en la célula a su debido tiempo. ¿Por quién? ¿Quién destruye esa célula? Esas proteínas, por el proteasoma. O sea, se ubiquitinan, les pegan quitina y se van al proteasoma para que los destroce. Pero a veces el proteasoma no se abastece a destruir estas células. Entonces, cuando no se pueden destruir en el proteasoma 26, entonces estas proteínas malogradas, mal dobladas, etcétera, se van al material pericentriolar y se quedan ahí. Se forman estructuras proteicas, seguramente para destruirse ahí también bajo otro sistema que todavía no conocemos bien. Este centro organizador de microtúbulos, aquí lo tenemos, de acá, el centro organizador de microtúbulos, no permite que los túbulos estén distribuidos al azar en la célula. No hay túbulos que se puedan estar cruzando unos para allá, otros para acá, no, sino orientados, tienen una polarización. Se estructuran en forma radiada, los túbulos en forma radiada a partir del centrosoma. Y tiene dos centriolos ortogonales o perpendiculares uno respecto al otro. Así entonces, un pedazo de una célula, el núcleo, y acá tenemos el material pericentriolar. Estos redonditos de acá están dibujando los anillitos de gama tubulina con las otras 6 proteínas que constituyen el TURP, se llama. Ese TURP va a ser el anillo desde donde van a crecer los túbulos. Los dos centriolos
ortogonales o perpendiculares, y parte de la proteína del material pericentriolar sirve para fijarse al núcleo de la célula, parte de este material proteico. Y lógicamente las membranas de los retículos, el Golgi, etcétera, que puede estar por ahí. Y los túbulos que van creciendo. Todos estos túbulos tienen el extremo más acá y el extremo menos acá adentro. Por eso es que están orientados. Por eso crecen, ¿no? Y a este de acá, el conjunto de centrosoma, material pericentriolar, gama tubulina, centriolos, los anillos TUX, etcétera, todo eso se llama TOC o COMT. ¿Okay? Todo eso recibe el nombre de COMT. Y esto de que estamos hablando y que pareciera increíble y maravilloso cómo puede dentro de la célula haber estas estructuras tan ordenadas y con ese grado de sofisticación, es cierto. Si hacemos en esta zona un corte y lo llevamos a microscopía electrónica, podemos observar esto. O sea, todo esta de acá, que es una zona más oscura que el resto del citoplasma de la célula, viene a ser el material pericentriolar. Y estos de acá, ahí están, ¿ven? Los dos centriolos en el centrosoma, que son perpendiculares. O sea, se pueden observar, se puede cortar esta estructura. Así nos encontramos entonces en células animales. Un centrosoma es el centro organizador de microtúbulos. Así lo puedo imaginar. Un centriolo y el otro centriolo. Estructuras tubulares. Ahí están los estructuras tubulares. 2, 4, 6, 8 y 9. Vayan grabándose eso desde ahorita. 9 triadas para este. 9. Y igual vamos a tener una estructura de 9 juegos de tubos para cilios, para flagelos, para cuerpos basales, para axonemas y para centriolos. Este número 9 es clave. 9 juegos de tubos que están alrededor formando un círculo, ¿no? Este es un centriolo, ¿ven? Tenemos apéndices subdistales, que son proteínas que se arreglan alrededor del tubo, probablemente con la finalidad de dirigir la orientación de los anillos de gama tubulina para el inicio de los túbulos. Y acá hay algunos túbulos que están creciendo, ¿no? Están naciendo algunos túbulos, se disparan desde todo esto que es el COMT. Uno de estos centriolos se le llama centriolo madre y el otro centriolo hijo. Centriolo madre es el que tiene estos apéndices subdistales para orientar los túbulos. Y están conectados por fibras proteicas estos dos, pero siempre en 90 grados. El material pericentriolar, todo esto que está acá en rosado, son proteínas del material pericentriolar. Hay fibras proteicas que interconectan a los dos centriolos para mantener seguramente sus 90 grados, de tal manera que no se abran y siga la orientación radial en la producción de túbulos en la célula. Aquí tenemos cortes en microscopía electrónica que nos permiten ver cómo esta estructura es ortogonal en 90 grados. Un centriolo acá y el otro acá se ha cortado porque está encima, saliendo. 90 grados. Igual acá, esta es la zona, acá tenemos los túbulos y todo esto es el material pericentriolar, la proteína que es más densa que el citosoma. Estos entonces forman los TURBS, gamma TURBS. El gamma TURBS es el complejo de anillo de la tubulina gamma tubulina ring complex, complejo de anillo de gamma tubulina, gamma TURBS. Esto se forma en el material pericentriolar y es el inicio para la nucleación de los túbulos. Es el inicio para la nucleación de los túbulos. Los centriolos, las fibras que los interconectan, centriolo hijo, y esta es
Aquí se están formando los tubos, a partir de estas proteínas que dirigen la formación de estos tubos. Esto es gamma tubulina. Y a partir de esta gamma tubulina comienza a polimerizarse el dímero alfa-beta tubulina y comienza a crecer el túbulo. Comienza a crecer el túbulo. En el centrosoma animal está compuesto por un par de centriolos, 1 y 2. Un par de centriolos. Centriolo madre con apéndices distales y subdistales. Dentro de acá, los apéndices. El centriolo hijo no tiene estos apéndices distales. Solamente orienta la formación de la gamma tubulina, los anillos de gamma tubulina alrededor del material pericentriolar. El centro organizador de microtúbulos se encuentra localizado cerca del núcleo. En todas las células se encuentra localizado cerca del núcleo porque la polarización de las células tiene que ser radial para que abarque todas las células. Si nos imagináramos que no fuera la polarización radial y el COM estuviese a un costado, probablemente alguna parte de la célula se quedaría sin túbulos. Y eso no puede ser, por eso que tiene que ser una distribución radial. El ensamblaje y orientación de los microtúbulos es dirigido por este COM. La orientación de las organelas, por tanto, va a depender de este COM. El COM va a ser quien va a dirigir, mande más mitocondrias para allá, jale lisosomas para acá, porque este es el que está orientando los túbulos. ¿Ok? Y acuérdense que las vesículas, mitocondrias, lisosomas, etcétera, se montan sobre motores, determinados motores sobre microtúbulos. O sea que depende de la orientación del microtúbulo para ver el motor hacia dónde se va. Y dirige el movimiento de las organelas al interior. Por eso también este COM dirige la dirección del tráfico vesicular. Entonces hay tres acciones contundentes directamente relacionadas a estos COMs: el ensamblaje de los túbulos, la orientación de las organelas y la dirección del tráfico vesicular, del movimiento de las vesículas en el interior de la célula. Tubulina gamma, le digo, es un tipo de tubulina. Hay tres tubulinas, alfa, beta y gamma. Alfa y beta durante la polimerización del túbulo. Y la tubulina gamma, esta es su estructura proteica de la tubulina gamma, es una proteína que solamente se encuentra en el material pericentriolar y solo sirve para la formación de un anillo de tubulina gamma, donde va a ir uniéndose, donde comienza a unirse alfa-beta tubulina, el dímero de tubulina. Mientras que las tubulinas alfa-beta son componentes regulares de microtúbulos, claro, todo el túbulo de esta tubulina, la tubulina gamma cumple un rol mucho más especializado, que es la base. A partir de esta van a crecer los túbulos. Es el componente universal de los centros organizadores de microtúbulos. No puede haber un centro organizador, un COM, si no hay gamma tubulina. La gamma tubulina es la principal proteína del COM. Tiene un rol importante en la nucleación para la polimerización de los túbulos. Polimerización es adicionar uno tras otro. Nucleación es poner la base. ¿Okay? No es lo mismo. La nucleación se hace sobre gamma tubulina. La polimerización se hace con alfa beta. Yo no puedo nuclear con alfa beta, ni puedo polimerizar con gamma. ¿Okay? La nucleación con gamma. La tubulina gamma es parte del material pericentriolar que orienta los microtúbulos. Parte del material, porque no es la única. Por lo menos hay 6 proteínas específicas en la formación del gamma túbulo. Pero hay un montón de otras proteínas en el material pericentriolar. La gamma tubulina y las proteínas asociadas están localizadas alrededor del centrosoma, en el material pericentriolar, alrededor del centrosoma.
para la iniciación o nucleación. ¿Ve lo que les digo la diferencia? Nucleación es formar la base inicial. Polimerización es otra cosa. Eso es cuando ya la nucleación se dio. Estoy adicionando. La iniciación o nucleación durante el ensamblaje de microtúbulos, y la gamma tubulina es clave en la organización de los microtúbulos, porque depende del anillito de gamma tubulina a dónde esté orientado para que el túbulo salga o para acá o para acá. Si está así, saldrá para acá. Si está así, saldrá para allá. ¿Okay? Es clave en la organización de los microtúbulos. Y funciona así. ¿Ven? Se forma un anillo de gamma tubulina, este amarillo, un anillo de gamma tubulina. No solo gamma tubulina, hay otras proteínas, acá le llaman proteínas de capeo. Capeo es poner adicionales. Cap es lo que tienen los gorditos, el gordito y la ¿cómo se le llama esta? La visera. Visera, eso es cap, visera. Entonces, proteínas de visera, estas de acá, estas, que están unidas a gamma tubulina, y estos forman el primer anillito. Ese es el extremo menos. Esta es la nucleación. Una vez que se nucleó, entonces isómeros alfa, beta comienzan a adicionarse. Los primeros que se adicionan serán alfa, beta, GTP, o sea, como estos rojos con azul. ¿Okay? Pero conforme avanza el tiempo, hay una línea en donde comienzan a hidrolizarse el GTP, sale el fosfato, los finales en el extremo más se quedan como alfa, beta, GTP, y estos que quedan acá quedan como alfa, beta, GDP. Y cuando están como GDP se va a desprender esto y comienzan a despolimerizarse y se desprenden. Entonces, en ese momento el túbulo ya no está anclado al centrosoma, está en cualquier otro lado y botando sus dímeros de alfa beta. Así es entonces cómo funciona esta nucleación de túbulos. El complejo de anillo de la gamma tubulina, el gamma TUR, que es gamma tubulin ring complex, complejo de anillo de gamma tubulina, es material pericentriolar muy grande porque hay un montón de proteínas. Gamma tubulina es la más principal, pero solo una de ellas. Tiene forma de anillo y contiene al menos 6 proteínas además de gamma tubulina. Por lo menos 6 proteínas más específicas de ese complejo de anillo. Pero hay muchas más que no forman parte del complejo del anillo. La gamma tubulina dirige el ensamblaje de microtúbulos al formar la base para la polimerización con subunidades de alfa beta tubulina. Aquí está. Y le dije, el anillo gamma tub tiene una colita. Así es el anillo gamma tub. Tiene una colita. Y alrededor de esta se dobla, y alrededor de esta doblada hacia acá, comienza a crecer, ¿no? Primero se forma el anillo gamma tub y luego comienzan a entrar los dímeros alfa beta, alfa beta, alfa beta, alfa beta, y como habíamos dicho en la clase de microtúbulos, la polimerización es helicoidal, o sea, así, dando vuelta, así va creciendo. El protofilamento es la fibra, pero no formo protofilamento para unirlo, sino que la dimerización se da helicoidalmente. ¿Cómo se comienza a formar? Comienzan a unirse gamas tubulinas en el gamma tub, el anillo. Estas gamma tubulinas se unen a las otras 6 proteínas formadoras del gamma tub, que son estas de acá, y forman el anillito con la colita de bastón hacia adentro. Ese es el primer anillo que se forma acá, ¿ok? Y cuando ya tenemos el anillo completo de gamma tubulina, alfa beta tubulina unidas a GTP, comienzan a unirse acá. Se une el primero, luego el otro, y así va creciendo y va creciendo y va creciendo.
GTP, porque necesito energía. GDP es para eliminar. No, es que ese ya después, eso es después. Cuando esto va creciendo con GTP, cuando va creciendo ya una bolita larga de gamma, de tubulina alfa, beta, GTP, comienza a hidrolizar. En una zona hidrólica, acá, comienza a hidrolizar. Al hidrolizar acá, le saca un fosfato, le va sacando, como esto va creciendo, todo lo que va pasando por acá le va sacando el fosfato. Y lo va convirtiendo en alfa, beta, tubulina GDP, porque ya le sacó el fosfato. Esa es la señal para que esta tubulina GDP pueda ser sacada del túbulo. Cuando tiene GDP está creciendo, cuando tiene GDP está saliendo. Lógicamente este es un pedacito en el diagrama muy chiquito, porque este túbulo va a ser enorme. ¿Ok? Y la mayoría del túbulo tiene GDP. Este pedacito GDP chico, solamente la colita donde va a comenzar a desprenderse, a despolimerizarse. ¿Ok? Aquí teníamos la formación del gamma tour, el anillo, y luego la polimerización para que vaya creciendo el túbulo. Conforme crece para acá, tenemos el extremo más en esta zona y el extremo menos que se queda pegado al centrosoma originalmente. Cuando comienza a destruirse, lógicamente el túbulo se desprende del centrosoma y ya tengo más menos, pero ese menos siempre estuvo en el centrosoma. Solamente para indicar algunas actividades que se han encontrado asociadas al centrosoma, los dos centriolos, material pericentriolar, 90 grados, centriolo madre por las proteínas periféricas, centriolo hijo sin proteínas periféricas, y algunas actividades que están asociadas acá, a esta recubia hay un montón: duplicación de los centrosomas, nucleación de los microtúbulos, etc. Y algunas influencias externas, o sea, esto es lo relacionado al centriolo, a los centriolos. Sin embargo, hay algunas otras actividades que no están relacionadas a los centriolos, pero son consecuencias de los centriolos, y que son, por ejemplo, actividades de la célula, como la citoquinesis. ¿Qué es la citoquinesis? Al final de la mitosis, claro, la citoquinesis, al principio se llama cariocinesis. ¿Qué cosa es cariocinesis? La membrana del núcleo. El movimiento del núcleo, así es, la membrana nuclear que se extiende durante la mitosis hasta que se dividen en dos núcleos. Hasta ahí es cariocinesis, no hay citocinesis porque comienzo a tener dos polos nucleares, dos núcleos en realidad, en una sola membrana. ¿Ok? Pero llega un momento donde se separa, ya cuando estamos en fases finales de telofase, al separarse, que las membranas comienzan a estrangularse. Esa estrangulación de membranas se comienza a llamar citoquinesis, hasta que se estrangulan y se separan en dos células. Pero la estrangulación de las membranas va a depender de túbulos. Por eso es que la citoquinesis, que es en membranas, depende de esto. Depende del centrosoma. Es el centrosoma, con la formación de sus túbulos, quien va a dirigir dónde tiene que partirse la célula en dos células hijas. Citoquinesis, progresión del ciclo celular, etc. Todas estas actividades asociadas a centrosomas. Existen drogas que bloquean esta actividad en centrosomas y en túbulos. Tres son importantísimos, ¿no? Colchicina y sus derivados, vinblastina y derivados, y taxol. Y derivados, porque hay un montón de derivados de taxol también. Y actúan sobre la nucleación o sobre la polimerización de microtúbulos. Colchicina y colsemida, que son semejantes, inhiben el ensamblaje de moléculas de tubulina para formar microtúbulos, provocando la despolimerización. O sea, estos trabajan sobre la polimerización de alfa-beta tubulina. El túbulo se está formando, pero esta droga lo va a inhibe la formación, entonces no deja que crezca el túbulo. Por eso son drogas, se llaman antimitóticas. Por ejemplo, cuando hay un tumor que crece, lo cortan y al poco tiempo vuelve a crecer, lo cortan y vuelve a crecer, lo cortan y vuelve a crecer. Su problema es túbulos. Entonces, una de las acciones es bloquear la síntesis o la polimerización de los túbulos, y se usa por eso colchicina como antimitótico.
Vinblastina y vincristina inducen la formación de agregados de tubulina, agregados extras no orientados. Entonces lo que hacen es gastan tubulina y bloquean la formación de túbulos. Y Taxol estabiliza los microtúbulos. Taxol no deja que se desagreguen, no deja que se despolimericen. Entonces a los túbulos formados los deja así, pero con tanto túbulo en esa zona ya no deja también que se polimericen más, que se inicien más túbulos. Algunas de estas drogas por eso se está usando en cánceres. El Taxol se está probando ahora, se está probando mucho en cáncer a nivel de microtúbulos. Claro que no es la solución, porque lo que está haciendo estas drogas están bloqueando la formación de túbulos, o sea, están frenando el crecimiento de la célula cancerosa, pero la célula cancerosa ya es cancerosa. Entonces, si quiero resolver el problema, tengo que trabajar sobre el motivo que lo volvió cancerosa, no sobre los mecanismos efectores en esta célula, ¿no? Pero freno el crecimiento del tumor. Centrosoma se encuentra en todas las células eucariotas, excepto plantas superiores. Plantas superiores no tenemos centrosomas. El centrosoma participa en la organización de microtúbulos y en la coordinación del movimiento de cilios y flagelos. Coordinación de movimientos en cilios y flagelos. ¿Cómo está formado? Ya lo acabamos de ver. Todo esto es el top. Los centriolos perpendiculares, microtúbulos que van creciendo y el material pericentriolar. Centriolos más material pericentriolar y los túbulos que emergen de este top se llama centrosoma. Los centriolos que forman el centrosoma, les dije, son estructuras tubulares. 9 juegos de tubos triples. 9 juegos de tubos triples. Un corte, visto desde arriba, lo vemos así, de 3, 9 juegos de tubos triples. El centrosoma y los microtúbulos organizan la polaridad de la célula. Insisto en esto porque es clave ver que la célula tiene una polarización radial para que toda la célula pueda participar de todo el metabolismo. Los centriolos, el centrosoma, material pericentriolar y los túbulos que van creciendo, originados su extremo menos acá, en gamma tubulina, y todos los puntos de crecimiento en las puntas que son los extremos más. Por eso es que el centrosoma se convierte en el sitio de nucleación, es el sitio de nucleación para todos los túbulos. Comienzan en la base, que es el gamma turco. En el gamma turco nacen todos estos túbulos. Y se encuentra, ya lo vimos a este dibujo, este esquema, se encuentra cercano al núcleo, anclado por proteínas del material pericentriolar a la membrana nuclear, por eso está pegada. Esa es la garantía de que la célula se polimerice radialmente en sus túbulos desde el centro. Porque si la polarización, por más que sea radial, se hace desde un extremo, entonces van a haber zonas de la célula que tienen otra orientación. Y eso no se ve en células eucariotas. Por eso siempre el centrosoma está cercano al núcleo. Todo esto es el cómo. Centrosoma, los anillos de gamma tubulina y los túbulos que van creciendo. La mayoría de microtúbulos presentan una orientación constante respecto al centro organizador de microtúbulos. Ya sabemos cuál es. Menos adentro y más en las puntas. Y los extremos menos se orientan hacia el centro organizador de microtúbulos. Pareciera que la cualidad o la propiedad o el proceso de organización de la célula es tan importante que si en una célula que tiene acá su POM y organiza sus túbulos, menos y más todas hacia los extremos porque es radial, en algún momento la cortamos acá, se corta acá,
su top en la célula sigue funcionando de igual manera, pero en el pedazo de célula que sale inmediatamente se forma otro top. Porque hay una necesidad urgente en el pedazo de célula, y mucho más razón debe ser en una célula hija, de generar su orden, su organización. Por eso inmediatamente crea un top y otra vez una orientación. Esto nos hace recordar a los imanes. Un imán tiene un extremo más y un extremo menos. Si acercamos otro imán menos, se rechaza. ¿De acuerdo? Pero si lo rompemos al imán, los dos pedacitos otra vez tienen la misma orientación de grande. No es porque no haya sacado el extremo que rechazaba acá, el extremo menos del imán, lo corto solo ese pedacito, ese es el extremo menos. No, ese pedacito inmediatamente tiene su menos más. Otra vez, lo mismo sucede con eso. Es tan importante la organización en la célula que cualquier pedazo de célula que se surja, inmediatamente tiene su sistema de polarización, otra vez su orden. Eso es, y no es muy viejo eso, ¿no? No es muy viejo, este conocimiento es realmente nuevo. Lo que nos hace pensar que probablemente una función elemental en las células, mucho más que producir energía, procesar glucosa, producir proteínas, etcétera, sea el orden. ¿Ok? Los microtúbulos participan en la separación de cromosomas durante la mitosis, formando el uso acromático, también lo vimos. Mitosis, una sola célula, con un solo centrosoma. Fase S, se duplican las proteínas y una de las primeras cosas que duplica la célula es su PONT, o sea, su centro organizador, para que en base a estos centros organizadores se generen los túbulos por donde se desplazan los cromosomas durante la división. Uno en fase SG2, dos COMs, y comienzan a generarse el uso acromático, que son túbulos, sobre los que los cromosomas se van a sentar formando en metafase la placa ecuatorial, todos los cromosomas ordenaditos, y estos comienzan a desplazarse hacia acá unos y hacia acá el otro. ¿Por qué? Porque el COM está acá y acá hay otro COM, o sea que los extremos menos de esos túbulos están acá y acá. Y los cromosomas se sientan solo ¿sobre qué motores? Los cromosomas. ¿Sobre qué motores? ¿Sobre qué motores? ¿Qué motores tenemos? Quinesina, biosina y dineína. Son los tres motores. No. Solo hay tres motores. Miosina, ¿dónde trabaja? Con actina, microfilamentos, por eso es que lo necesitamos en músculo. ¿Okay? Solo trabaja con actina. Quinesina y dineína trabajan con tubulina, por eso están en el microtúbulo. Los cromosomas se sientan ¿sobre cuál? Dineína, solo sobre dineína. No pueden sentarse sobre quinesina. La dineína tiene un movimiento retrógrado o anterógrado. La dineína. Retrógrado, solo retrógrado. Por eso es que estos cromosomas se van solo hacia el extremo menos, movimiento retrógrado. ¿Okay? Los motores tienen sitios de reconocimiento en sus colas. ¿Recuerdan? Los motores tienen cabezas, tienen actividad ATPásica y colas. Las colas reconocen a la carga. ¿Cuál será más complejo? ¿El sitio de reconocimiento para cromosomas en dineínas o en quinesinas? Quinesina no tiene. ¿Okay? Más complejo tener el sitio de reconocimiento de cromosomas en quinesinas que en no copia nada. No puede ser.
No puede ser porque nunca un cromosoma se sube sobre quinesina. Entonces, una quinesina nunca puede tener sitio de reconocimiento para cromosoma. Imagínense si fuera así, el cromosoma podría irse hacia acá. Los únicos motores que tienen sitios de reconocimiento para cromosomas son las dineínas. Dineínas. Y estas tienen movimiento retrógrado. O sea, siempre se van a mover llevando los cromosomas hacia centrosomas, hacia COMS. Por eso es que se mueven hacia acá, nunca en sentido contrario. ¿Ok? Los centriolos participan activamente en el ciclo celular. Así es, participan en el ciclo celular. Por ejemplo, el ciclo del centriolo implica la formación de centrosomas y el hecho solo de que los centrosomas me dirijan la formación del uso acromático ya está decidiendo el ciclo celular. Porque si el centrosoma no fabrica uso acromático, esa célula nunca se va a dividir. ¿Ok? Por eso decimos, los centriolos participan en el ciclo celular activamente, son los que deciden el ciclo celular. Si no se forma este uso acromático, los cromosomas nunca pueden ponerse en metafase y no hay mitosis. Esa célula está condenada a la muerte y no se duplica. Los centriolos deciden el ciclo celular. En G1 siempre encontramos un solo centriolo. El momento que una célula así yo no sepa que se va a dividir, no la vea en dos, no vea ninguna señal de división. Sin embargo, microscópicamente veo dos centrosomas, ya sé que esa célula comienza a dividirse. O sea, ya se olvidó de hacer lo que tiene que hacer y comienza a pensar en dividirse. ¿Ok? El material pericentricular pegado al núcleo. Claro, porque en el material pericentricular hay proteínas que reconocen a la membrana nuclear y esas son las que la pegan al núcleo. Si nosotros, y se han hecho experimentos en los cuales se anulan esas proteínas del material pericentricular, no puede pegarse al núcleo el centrosoma, se va a otro sitio. Y hay COMS, se forman COMS, pero se forman COMS caóticamente y esa célula va a morir. Son piratas. Son piratas. ¿En el anterior? Los microtúbulos son pistas para la movilización de organelas y vesículas. Aquí tenemos el COM, este es el COM, por acá debe estar el núcleo que no está dibujado, por acá tenemos mitocondria, el Golgi, lisosomas, y desde el COM salen los túbulos, los microtúbulos, en diferentes direcciones. Y a estos microtúbulos se van a pegar motores, estos de acá son motores. Estos motores cargan lo que van a transportar, mitocondrias, lisosomas, otras partículas, otras vesículas, y las desplazan dependiendo de cuál sea el motor. Se van hacia el más, o sea, este rojo, ¿será qué cosa? ¿Qué es este rojo? Quinesina, es una quinesina, está llevando hacia allá. Y ese verde está llevando hacia el centro, o sea, es una dineína, esa lleva hacia el centro. Así trabajan los motores, ¿no? Por ejemplo, acá ve el cuerpo de la célula y el axón. En este pedacito tenemos esto, que es un microtúbulo. Esto va a tener sus PRN, porque van a haber varios microtúbulos seguramente, y los motores, quinesina y dineína. Uno se mueve para un lado, la dineína se mueve para otro lado, sobre el microtúbulo, llevando sus cargas. Lleva sus cargas, microtúbulos y los motores llevando cargas hacia otro lado. De acá, ¿qué cosa será? Intermedio. ¿Qué será eso? Tubo intermedio. ¿Qué? Filamento intermedio. Un filamento intermedio. ¿Sí? No. ¿Qué?
Microfilamento, ¿por qué? Cadena. Porque no tiene hueco al centro. ¿Se acuerdan de la clase anterior? Los microtúbulos tienen hueco y son tubos. Los filamentos intermedios tienen huecos, aunque virtuales, porque se pueden aplastar, pero son mangueras. En cambio, los microfilamentos no tienen huecos, son cadenas. Ahí está, son cadenas. Cadenas. También sobre eso se desplazan los motores. Y este es un filamento intermedio. Es una manguera. ¿Ok? Acá tenemos la estructura de una quinesina, así la habíamos visto, y eso se puede aislar, microscopía electrónica de una quinesina, o sea, es aislable, es una proteína, un motor que está dentro de la célula y se mueve así, sobre los microtúbulos o microfilamentos. Eso ya lo habíamos visto en la clase anterior. Las proteínas mal plegadas, les dije, pueden formar agresomas, se llaman, guarden ese nombre, agresomas, en el centro organizador del microtúbulo. Normalmente las proteínas mal dobladas o mal glicosiladas, esa glicosilación, movimiento por vesículas todavía no lo hemos visto, lo vamos a ver después. Pero producen una enfermedad, ¿no? Normalmente las proteínas que se sintetizan en el retículo, en la matriz del retículo plasmático, por eso se llama retículo plasmático rugoso, los ribosomas botan la proteína hacia el interior del retículo. Luego la membrana. Dentro del retículo hay una serie de proteínas llamadas chaperonas. Las chaperonas le van a dar el doblez a las proteínas, un montón de doblez, las cocinan, las cortan y las sacan listas para trabajar, o sea, la proteína la visten. El ribosoma la sintetiza la proteína desnudita adentro. Las chaperonas la visten todo como debe trabajar la proteína y la sacan. Pero existe una chaperona, la chaperona mamá, la mami, que está esperando, viendo cómo la visten las otras chaperonas. Son más de 100 chaperonas que trabajan sobre una proteína. Y calmexina se llama esta chaperona. Esta calmexina ve, dice, ok, está bien, le da el visto bueno, control de calidad final y la proteína sale a trabajar, sale en vesículas y sale a funcionar. Pero si calmexina ve que algo no está bien, un doblez, una glicosilación, etcétera, entonces la va a mandar por un tubo fuera del retículo y fuera de ese tubo que usa calmexina para botar la puerta falsa del retículo, afuera la espera ubiquitina. Y la hora que sale, ¡clac!, ubiquitina la agarra la proteína. Ubiquitina. La vamos a ver con detalle después. Si la proteína está circulando en la célula, pegada a ubiquitina, ya sonó. Ese ubiquitina es la mala compañía de las proteínas. Entonces la policía ve que algo está con ubiquitina, claro, lo agarra y la destroza. La policía, esa que la destroza, se llama proteosoma, tiene 26 kilodaltons, por eso se llama proteosoma 26. Por acá dice, allá. Si no son destruidas en el proteosoma 26S, proteosoma 26, después de sufrir la ubiquitinación, que es lo normal, pero algunas proteínas se escapan a eso. Algunas proteínas no se dejan pegar por ubiquitina y siendo bandidas siguen funcionando, siguen deambulando. O se pegan a ubiquitina y se escapan y no dejan entrarse en el proteosoma y siguen por ahí. Esas proteínas, las proteínas mal plegadas, son llevadas, si no entraron al proteosoma a que los destruya, son llevadas a formar agresomas. Esos agresomas son parte del material pericentriolar dentro del COMT. Por eso les decía, el COMT tiene por lo menos 6 proteínas específicas para la formación del gamma turbo. Pero hay un montón de otras proteínas, las que forman los agresomas. ¿Okay? Es casi el basurero hacia donde los van llevando a todo lo que no sirve y que no ha podido ser destruido en las células, lo llevan al COMT. Pero también produce ciertas enfermedades ese mecanismo. Lógico, porque se está acumulando y a veces cuando se acumula mucho no deja que se formen los túbulos.
Y esa célula, lógicamente, sin túbulos suficientes, tiene un montón de enfermedades. Enfermedades neurodegenerativas. Porque si no forma suficientes microtúbulos, cambia de forma, primero la célula. Segundo, no puede generar los sitios de acoplamiento a otras proteínas, entonces se desengancha de otras células. ¿Perdón? Sí, se queda acumulando, y mucho del mal funcionamiento de las células se da por la acumulación de agresomas, y mientras más se avanza en edad hay más agresomas. Por eso el envejecimiento es parte de Parkinson y Alzheimer, que son... Así es. Y por eso es que esas enfermedades van apareciendo en edades avanzadas, por acumulación de estas cosas. Entonces, proteínas mal formadas tienen dos caminos a seguir: se ubiquitinan y las mandan al proteosoma. El proteosoma las licúa, las destroza y las pone en pedacitos que van a servir otra vez para volver a formar nuevas proteínas. Pero si se escaparon a este sistema, entonces son llevadas, las agrega y son llevadas por motores, por túbulos, acá, al combo, cerca al núcleo, y forman los agresomas, que en poca cantidad son buenos, porque estos agresomas en realidad le dan volumen y cuerpo al centrosoma. Acuérdense que el centrosoma no es una estructura membranosa. El centrosoma es una estructura que es un agregado citoplasmático solamente, es una congregación de proteínas citoplasmáticas. O sea, en poca cantidad esa basura le sirve de base a todas las proteínas del material pericentriolar. Pero si comienzan a hacer mucho, entonces aumenta el volumen de estas y le quitan espacio a las proteínas pericentriolares. Entonces ahí sí se desaparecen. Es que nosotros estamos acostumbrados a pensar, también queremos pensar que la célula tiene cerebro como nosotros, como unos organismos superiores, y la célula no tiene cerebro. Entonces los mecanismos que tiene que emplear la célula para darse cuenta de qué está sucediendo son mecanismos más sencillos que la conciencia y el razonamiento. ¿Ok? Y los mecanismos son tan sencillos como estos. Y hay algunas cosas de las que no puede darse cuenta. No hay manera que se dé cuenta. Por eso es que esto se va acumulando acá. Y no hay solución. Ya se acumuló y no hay solución. A lo mucho lo que puede hacer, lo mejor que puede hacer esa célula, cuando se da cuenta que hay demasiado agresoma, es apoptosis. Es lo mejor que puede hacer. No, ya no sirvo para más, matar. Cilios y flagelos. Se presentan la misma estructura básica. Los cilios son muchos y cortos, los flagelos son pocos, más gruesos y más largos. Siempre presentan la misma estructura. Los cilios se encuentran solo en células eucariotas, los flagelos presentes en eucariotas y en procariotas. Pero en procariotas la estructura del flagelo es diferente al de los eucariotas. Este es un túbulo simple, este es un túbulo doble. 14 unidades de túbulos en un A y 10 en el B. 10 en el B. Acá lo tienen. 1, 2, 3, 4, 5 protofilamentos, ¿no? 13 protofilamentos en un túbulo. Y en un doble tiene 13 protofilamentos y solo 10 en el otro, en el B. Y en un triple, 13, 10 y 10. Así se organiza. Así se organiza. El túbulo A, un microfilamento completo de 13 protofilamentos. 1 o 2 túbulos adicionales, B y C, microtúbulos compuestos por 10 protofilamentos los adicionales. Y se organiza en el ciclo o en el flagelo de esta manera. Por ejemplo, en un ciclo flagelo en la parte extrema, un par central de 13-13 unidos por este filamento y pares dobles, y túbulos dobles. Y acá túbulos dobles. 9 túbulos dobles. Ve ese número clave. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dobles en el cuerpo del cilio y el flagelo. Están unidos estos, todos entre ellos, por esta amarilla, que es una proteína llamada nexina. Nexina. Y tienen estas de acá, que son proteínas motores, dineínas. Son dineínas. Están ancladas acá y esta dineína es capaz de reconocer a esta de acá.
Entonces lo reconoce y lo suelta, lo reconoce y lo suelta. Y esta también la reconoce y la suelta, la reconoce y la suelta. Estas son dineínas externas, estas son dineínas internas. Imagínense que acá lo hemos cortado a un filo flagelo, lo estamos viendo por arriba. ¿Ok? Y tienen estas uniones, cabezas, uniones, proteínas hacia adentro. Proteínas hacia adentro. Este núcleo ya no nos va a alcanzar para más, entonces les explico. En el flagelo, cada uno de estos, un juego de túbulo unido al otro juego de túbulo y tiene sus dos dineínas que reconocen a la otra. Pero, por ejemplo, se agarra y reconoce y se pega acá. Cuando se pega acá, acorta la distancia entre los dos túbulos y lo jala al flagelo a un lado. Lo suelta de acá y se une la otra dineína. Al dineína al otro lado, jala para acá y se suelta esta otra. Y se pega a esta otra y lo jala para acá. Y se pega a la otra y lo jala para acá. Y así sucesivamente, la unión de las dineínas. Si eso sucede en uno, imagínense lo que sucede en toda la modalidad, coordinadamente, y a lo largo de todo el cilio, o sea, miles de estos que se están moviendo dineínas a uno y a otro lado. Entonces, hacen que el cilio esté moviéndose de esta manera. Voy a pasar al último, solamente para explicar el movimiento. Hasta acá es lo que necesito que se sepan, pero dos cosas más. El cuerpo basal, esto es de acá. Esa estructura de 9 dobles y un par central está en el cilio en toda esta estructura. Del cilio o el flagelo. Pero el anclaje de este cilio o flagelo, acá, al centrosoma, se denomina cuerpo basal. Cuerpo basal. Y ese cuerpo basal tiene la estructura de 9 tripletes, o sea, igual que el centriolo. 9 tripletes. Salen estos 9 tripletes, así ven, tripletes, 9 tripletes y no hay central. Salen desde el centrosoma hasta cierta región donde se truncan los tripletes y solamente siguen 2. O sea, se convierten en dobles. Tripletes en el cuerpo basal y de repente en una parte solamente 2 y aparecen los 2 centrales. Entonces aparece el flagelo o el cilio. Y en el cuerpo basal, que es el sitio de anclaje del cilio o flagelo, tripletes. Eso se llama cuerpo basal. Y funciona, acá está el corte del cuerpo basal. En el cuerpo basal, tripletes. Y acá lo vemos en el esquema. Tripletes, el cuerpo basal. Pero en determinada zona se cortan los tripletes y aparecen solo 2 con el central. Este es el corte, de un cilio. Entonces acá los tripletes, acá se cortan los tripletes y acá aparecen solo 2 con 2 centrales. 2 con 2 centrales, así es la estructura, y se desplazan así. Ese es el movimiento de los cilios. Se mueve hacia acá y regresa, se mueve hacia acá y regresa, se mueve hacia acá y regresa. Ese movimiento ciliar a lo largo de toda la célula permite que la célula se pueda desplazar en medios líquidos. Muy diferente al movimiento de los flagelos de procariotes. Los flagelos de procariotes no están conformados por tubulina. Esos están conformados por otra proteína que se llama flagelina. Y esa flagelina tiene un movimiento, una mecánica de movimiento completamente diferente y más compleja. Ese es un motor en la base que mueve a todo, se mueve así. El flagelo de los procariotes es así, tiene un motor acá, y ese motor gira y al girar el motor transmite movimiento a toda la flagelina, pero la estructura es completamente diferente. ¿Ok?